Me lo contó una enfermera que trabaja en el Hospital ABC de la Ciudad de México, y cuando terminó de contarme esta historia, tuve que quedarme sentado un rato en silencio, porque hay momentos en la vida donde la injusticia es tan aberrante, tan brutal, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Esta es la historia de Guadalupe Lupita Reyes, una trabajadora del hogar de 38 años, que fue despedida del trabajo que mantenía a su hija. De una manera tan cruel que todavía me cuesta trabajo creerlo, pero aún más increíble es lo que vino después, porque a veces la verdad tiene una forma de manifestarse que deja a todos de rodillas. Lupita llevaba 3 años trabajando en la residencia de Ricardo Alcázar en Polanco. Ricardo era el director general de una importante compañía farmacéutica. El típico hombre que sale en revistas de negocios, trajes de diseñador, reloj que cuesta más que un coche nuevo. Siempre en reuniones, siempre ocupado, siempre importante. Pero esta historia no es sobre Ricardo, o al menos no empieza con él. Empieza con Don Beto. Don Alberto Mendoza tenía 72 años cuando Lupita comenzó a trabajar en esa casa. Era el suegro de Ricardo, el padre de su esposa fallecida. Hacía 5 años que vivía en esa residencia, en una habitación del 2º piso con vista al jardín, y hacía 5 años que la enfermedad de Parkinson había comenzado a robarle. Pedazo por pedazo, todo lo que había sido. Déjame pintarte el cuadro de lo que es el Parkinson avanzado, porque mucha gente no lo entiende realmente. Los temblores. Imagínate intentar sostener un cafecito de olla y que tus manos tiemblen tanto que el líquido se derrame antes de llegar a tus labios. Imagínate intentar escribir tu nombre y que las letras salgan como garabatos ilegibles. Imagínate que tu propio cuerpo se convierte en tu enemigo, traicionándote en cada movimiento. Pero los temblores son solo el principio. La rigidez muscular hace que cada paso sea una batalla. Don Beto caminaba como si sus articulaciones estuvieran oxidadas, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente y doloroso. Levantarse de una silla podía tomarle 5 minutos. Vestirse por la mañana era una odisea de media hora. Y luego está el habla. Don Beto había sido profesor de música en el Conservatorio Nacional. Un hombre que hablaba con pasión sobre Beethoven y Mozart, que podía identificar cualquier pieza clásica con solo escuchar 3 notas. Pero el Parkinson le había robado eso también. Sus palabras salían arrastradas, entrecortadas, apenas comprensibles, como si su lengua se hubiera convertido en plomo. Imagínate tener un cerebro perfectamente funcional, lleno de pensamientos, ideas, emociones, pero atrapado en un cuerpo que se niega a obedecerte. Ese era el infierno personal de Don Beto, y en ese infierno, Lupita fue su ángel. El primer día que Lupita llegó a trabajar a esa residencia, Ricardo le dejó muy claras sus responsabilidades: limpiar la casa, preparar comidas, lavar ropa, mantener todo impecable y, oh sí, ayudar a Don Beto con lo básico, nada más, nada más. Pero Lupita no era de las personas que hacen solo lo mínimo necesario. La primera vez que entró a la habitación de Don Beto para entregarle el desayuno, lo encontró sentado en una silla junto a la ventana, mirando el jardín con ojos vacíos. El desayuno del día anterior seguía intacto en la mesita. Ni siquiera lo había intentado. Lupita dejó la bandeja y se sentó en silencio junto a él. No dijo nada al principio, solo se sentó. Y después de unos minutos, Don Beto giró la cabeza lentamente y la miró. Intentó decir algo, pero las palabras no salían bien, solo sonidos rotos, frustrantes. Lupita esperó, no interrumpió, no intentó adivinar, no se impacientó, solo esperó con una paciencia infinita, hasta que Don Beto logró formar las palabras: yo no quiero vivir. Así, 5 palabras que le tomaron casi un minuto pronunciar.
5 palabras cargadas de un dolor tan profundo que Lupita sintió que se le rompía el corazón. Y en ese momento, Lupita tomó una decisión que cambiaría todo. No solo iba a ser su trabajadora del hogar, iba a ser su conexión con la humanidad. Durante las siguientes semanas, Lupita comenzó a aprender. Aprendió que cuando Don Beto movía la mano derecha de cierta manera, estaba pidiendo agua, que cuando miraba hacia el librero, quería que le leyeran, que cuando sus ojos se llenaban de lágrimas, no era por dolor físico, sino por la frustración de estar atrapado en su propio cuerpo. Aprendió a leer su silencio. Mejor que otros leían palabras. Pero más importante, Lupita empezó a investigar por su cuenta. Se quedaba hasta tarde en la biblioteca Vasconcelos, leyendo sobre Parkinson. Preguntaba a enfermeras conocidas. Veía videos en YouTube sobre terapias, ejercicios, técnicas de comunicación, y descubrió algo que cambiaría todo: la musicoterapia. Resulta que hay estudios que demuestran que la música, especialmente la música familiar, puede ayudar a pacientes con Parkinson. Puede reducir los temblores temporalmente, puede mejorar la coordinación, puede traer de vuelta momentos de lucidez. Y Don Beto había sido profesor de música. Lupita empezó simple. Un día, mientras limpiaba la habitación de Don Beto, puso música de compositores mexicanos en su teléfono, solo para ver qué pasaba. La reacción fue inmediata. Don Beto, que había estado sentado mirando al vacío, de repente giró la cabeza. Sus ojos, normalmente vidriosos y distantes, se enfocaron. Su pie derecho comenzó a seguir el ritmo. Apenas un pequeño movimiento, pero intencional. Lupita se acercó. ¿Le gusta esta pieza, Don Beto? Los ojos de Don Beto se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Asintió. Un movimiento pequeño pero claro. Era Agustín Lara, solamente una vez. Y así comenzó todo. Lupita empezó a dedicar su hora de almuerzo, que se suponía debía usar para descansar, a hacer sesiones de música con Don Beto. Ponía las piezas que él amaba, le mostraba videos de conciertos en su teléfono, le hablaba sobre los compositores, y los temblores de Don Beto disminuían, no desaparecían. El Parkinson no funciona así, pero disminuían lo suficiente como para que pudiera sostener una taza sin derramarla, lo suficiente como para que pudiera comer con dignidad. Pero Lupita no se detuvo ahí. Un día, mientras Ricardo estaba en uno de sus viajes de negocios, Lupita hizo algo atrevido. Le pidió a un amigo que le ayudara a bajar el viejo piano de cola, que estaba cubierto con una sábana en la sala. Lo movieron a la habitación de Don Beto. Cuando Don Beto vio el piano, su rostro se transformó. Era como ver a un hombre en el desierto, descubrir un oasis. Lupita no sabía tocar piano, pero Don Beto sí, o al menos eso creía Don Beto. La primera vez que Don Beto se sentó frente al piano, sus manos temblaban tanto que ni siquiera podía ubicarlas sobre las teclas. La frustración en su rostro era desgarradora. Intentó una vez, 2 veces, 3 veces. Cada intento terminaba en temblores incontrolables. Don Beto comenzó a llorar, de pura frustración. Y aquí es donde Guadalupe Lupita Reyes hizo algo extraordinario. Se sentó junto a él en la banca del piano, con mucha suavidad. Tomó las manos temblorosas de Don Beto entre las suyas, no para detener los temblores. Eso no funcionaría, sino para estabilizarlas, para darles un punto de apoyo. Y lentamente, muy lentamente, guió las manos de Don Beto hasta las teclas, con Lupita estabilizando sus manos. Don Beto logró presionar una tecla, una sola nota, un do central, claro y puro. Don Beto se quedó paralizado. Miró sus manos como si no pudiera creer lo que acababan de hacer. Luego presionó otra tecla, mi, luego sol. No era una melodía, apenas eran notas sueltas, pero para Don Beto
Era un milagro. Durante las siguientes semanas, esto se convirtió en su rutina secreta. Cada día, durante la hora del almuerzo de Lupita, ella sostenía las manos de Don Beto y lo ayudaba a tocar el piano. Poco a poco, nota por nota, Don Beto comenzó a recuperar algo que pensó que había perdido para siempre. No solo la habilidad de hacer música, sino las ganas de vivir. Lupita comenzó a llevar un cuaderno. Anotaba todo: los horarios de las medicinas de Don Beto, las comidas que podía comer sin dificultad, los ejercicios que funcionaban mejor, las piezas musicales que reducían más los temblores, los momentos de lucidez y claridad. Era obsesiva con los detalles, porque Lupita entendía algo fundamental: nadie más estaba prestando atención. Ricardo Alcázar visitaba a Don Beto quizás una vez cada 2 semanas. Conversaciones de 5 minutos, incómodas, llenas de silencios. Ricardo siempre tenía prisa, siempre tenía una llamada importante, siempre tenía algo más urgente, y Lupita lo veía. Veía la tristeza en los ojos de Don Beto cada vez que Ricardo salía de la habitación después de apenas intercambiar unas palabras. Un día, Don Beto logró decirle a Lupita algo que le tomó casi 10 minutos pronunciar completo. Él está ocupado siendo importante. Yo solo estoy ocupado. Muriendo. Esas palabras se clavaron en el corazón de Lupita como cuchillos. Y esa misma noche, Lupita tomó otra decisión. Comenzó a llegar media hora más temprano al trabajo, sin cobrar extra, solo para tener más tiempo con Don Beto. Llegaba a las 6:30 de la mañana, lo ayudaba a vestirse, a afeitarse, a sentirse como un ser humano, en lugar de una carga. Le leía el periódico, lo ayudaba con ejercicios de fisioterapia que había aprendido en videos. Y al final del día, antes de irse, pasaba otros 20 minutos con él, solo conversando. Bueno, Lupita conversaba. Don Beto escuchaba y ocasionalmente lograba pronunciar algunas palabras. Le contaba sobre su hija, Sofía, de 15 años. Le hablaba de las dificultades de criarla sola, sin padre, de cómo Sofía quería estudiar medicina, pero Lupita no sabía si podría pagar la universidad. Y Don Beto escuchaba con una intensidad que mostraba que, detrás de los temblores y el habla difícil, había un hombre completamente presente, completamente vivo. Los meses pasaron. Don Beto mejoró de maneras que eran casi imposibles para alguien con Parkinson avanzado. No curado, eso no existe, pero mejoró. Sus temblores, aunque presentes, eran menos severos. Podía pronunciar frases cortas con relativa claridad. Podía tocar algunas melodías simples en el piano con la ayuda de Lupita. Pero lo más importante, quería vivir. Lupita había documentado todo en su cuaderno. Tenía registro de 6 meses de progreso consistente. Había anotado las piezas musicales específicas que funcionaban mejor. Había creado un horario optimizado de medicinas y comidas y ejercicios. Era un trabajo de amor, un trabajo de humanidad pura. Y entonces Ricardo llegó a casa un día más temprano de lo esperado. Era un martes por la tarde, las 3 de la tarde. Normalmente Ricardo estaría en la oficina hasta las 8, pero había cancelado una reunión y decidió pasar por la casa a recoger unos documentos. Cuando entró, escuchó música viniendo del segundo piso. ¡Piano! Alguien estaba tocando el piano. Ricardo subió las escaleras, confundido. Nadie en esa casa tocaba piano. Él definitivamente no. Y Don Beto hacía años que no podía. Se acercó a la habitación de Don Beto. La puerta estaba entreabierta y lo que vio lo dejó paralizado. Lupita estaba sentada en la banca del piano junto a Don Beto. Sus manos sostenían las manos temblorosas del anciano, estabilizándolas mientras él presionaba las teclas. Estaban tocando algo simple, algo que Ricardo no reconoció. Pero lo que más impactó a Ricardo no fue la música.
fue la expresión en el rostro de don Beto. Estaba sonriendo. Ricardo no recordaba la última vez que había visto a don Beto sonreír. Por un momento, Ricardo sintió algo parecido a la emoción. Casi entró a la habitación para decir algo, para agradecer a Lupita por darle ese momento a don Beto. Casi, pero luego miró su reloj. Las 3:15 de la tarde, hora de trabajo. Y Lupita estaba ahí, usando tiempo de la empresa, tiempo por el cual le pagaban para limpiar y cocinar, haciendo esto, lo que fuera esto. Algo en Ricardo se endureció. Él le pagaba a Lupita para hacer un trabajo específico, no para tocar piano, no para entretener a don Beto, para trabajar. Ricardo se quedó ahí parado, observando, y sintió que algo parecido a la indignación crecía en su pecho. Había contratado a Lupita para mantener la casa impecable, y sin embargo, ¿cuántas veces había encontrado platos sin lavar o pisos sin aspirar porque Lupita estaba perdiendo el tiempo con don Beto? Bueno, ya había sido suficiente. Ricardo empujó la puerta y entró a la habitación. Lupita y don Beto se voltearon, sobresaltados. La música se detuvo abruptamente. «Quiero hablar contigo abajo», dijo Ricardo con voz fría, mirando a Lupita. «Ahora». Lupita bajó las escaleras detrás de Ricardo, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Conocía ese tono de voz, ese tono que los jefes usan cuando han decidido que has hecho algo mal y ya no hay espacio para explicaciones. Ricardo se paró en la sala, de brazos cruzados, con esa postura de ejecutivo acostumbrado a que las personas tiemblen frente a él. «Quiero que me expliques algo, Lupita. Te pago para mantener esta casa impecable, para cocinar, limpiar, lavar, no para tocar el piano con don Beto». Lupita respiró profundo. Había ensayado este momento en su mente docenas de veces, sabiendo que algún día tendría que justificar lo que estaba haciendo. «Don Ricardo, con todo respeto», empezó Guadalupe. «El doctor Herrera recomendó estimulación musical para don Beto. Ayuda con sus síntomas, con los temblores. He visto una mejoría significativa en estos 6 meses». Ricardo la miró con escepticismo. «El doctor Herrera nunca me mencionó nada sobre musicoterapia. Es porque usted no ha estado en las citas médicas desde febrero». «Señor», respondió Lupita, «el doctor se lo explicó a don Beto en la consulta de marzo. Yo estaba ahí, porque usted pidió que lo acompañara». El rostro de Ricardo se endureció. Ese era un golpe directo, y era verdad. Ricardo no recordaba la última vez que había acompañado a don Beto al médico. «Ese no es el punto», dijo Ricardo, elevando la voz. «El punto es que te pago por 8 horas de trabajo diario. Y he notado que la casa no está tan impecable como debería, que hay trastes sin lavar, que hay polvo en los muebles, porque estás perdiendo el tiempo en actividades que no son tu responsabilidad». Guadalupe sintió que la injusticia de esas palabras le quemaba la garganta, pero mantuvo la calma. «Señor, yo llego media hora temprano todos los días, sin cobrar ese tiempo extra. Me quedo 20 minutos después de mi hora de salida, también sin cobrar. La hora que paso con don Beto en musicoterapia es mi hora de almuerzo, mi tiempo personal. Y en cuanto a la casa, puedo mostrarle mi registro de tareas completadas cada día». «No me interesa ver registros», interrumpió Ricardo. «Lo que me interesa es que entiendas cuál es tu trabajo aquí. Tu trabajo es mantener esta casa funcionando. No es ser terapeuta de don Beto, no es ser su compañía, no es ser su amiga, es limpiar». Cada palabra era como una bofetada. Guadalupe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no iba a darle a Ricardo la satisfacción de verla llorar. «Con todo respeto, don Ricardo, don Beto necesita más que solo cuidados básicos. Necesita conexión humana. Necesita sentir que su vida todavía tiene valor». Ricardo soltó una risa seca, sin humor. «Ah, ahora resulta que también eres psicóloga. Qué conveniente.
Guadalupe apretó los puños a los costados. No, señor, no soy psicóloga, pero tampoco soy ciega. Sé lo que es sentirse invisible, sentirse como si fueras una carga para el mundo. Y no voy a permitir que don Beto se sienta así si puedo evitarlo. Hubo un momento de silencio tenso. Ricardo estudió a Guadalupe con ojos fríos. ¿Sabes cuál es tu problema, Guadalupe? Que te involucras demasiado, que olvidas cuál es tu lugar. Guadalupe sintió que algo se rompía en su interior. Mi lugar, repitió en voz baja. Sí, tu lugar. Eres la trabajadora del hogar. Don Beto es mi responsabilidad, no la tuya. Y francamente, me parece inapropiado que pases tanto tiempo con él a solas. Es casi como si estuvieras tratando de manipularlo, de ganarte su confianza para algún beneficio propio. Esas palabras fueron demasiado. Guadalupe sintió que la rabia finalmente superaba el miedo. Beneficio propio. ¿Usted cree que paso mis horas de almuerzo sin comer, que llego temprano y me quedo tarde sin cobrar, que investigo en la Biblioteca Vasconcelos sobre Parkinson en mis días libres, por beneficio propio? ¿Qué beneficio podría tener yo de ayudar a un anciano enfermo que la mayoría de las personas, incluida su propia familia, han olvidado? Cuidado con tu tono, advirtió Ricardo. Pero Guadalupe ya no podía detenerse. Don Beto me contó que usted solía visitarlo cada noche cuando primero se mudó aquí, que pasaban horas conversando, a pesar de que a él le costaba tanto hablar. Me contó que usted le prometió que nunca lo dejaría solo. ¿Sabe cuándo fue la última vez que usted pasó más de 10 minutos con él? Hace 3 meses, don Ricardo. 3 meses. El rostro de Ricardo se puso rojo. Estaba claramente furioso, pero también había algo más en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Yo trabajo 60 horas a la semana manteniendo la compañía que paga por esta residencia, que paga tu salario, replicó Ricardo. No tengo el lujo de sentarme a tocar piano y tener conversaciones sentimentales. No le estoy pidiendo que toque piano, dijo Guadalupe, su voz quebrándose ligeramente. Solo le pido que lo vea, realmente lo vea, que note que ha mejorado en estos meses, que está comiendo mejor, que sus temblores son menos severos, que tiene voluntad de vivir otra vez. Ricardo sacudió la cabeza. ¿Sabes qué? Esto fue un error. Contratar a alguien tan joven, tan inexperto. Necesito a alguien profesional, que entienda límites, que haga su trabajo sin drama. Guadalupe sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Me está despidiendo? Ricardo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus opciones. Y fue en ese momento que ambos escucharon un ruido arriba, un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Guadalupe no esperó permiso. Corrió hacia las escaleras. Cuando llegó a la habitación de don Beto, lo encontró en el piso junto al piano. Se había caído de la banca intentando bajarse solo. Don Beto, susurró Guadalupe, arrodillándose junto a él. ¿Está bien? ¿Se lastimó? Don Beto negó con la cabeza, pero Guadalupe podía ver lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de angustia. Había escuchado todo. Ricardo apareció en la puerta, jadeando por haber subido las escaleras corriendo. ¿Qué pasó? Guadalupe ignoró la pregunta y ayudó a don Beto a sentarse apoyado contra el piano. Con movimientos suaves y practicados, verificó que no hubiera fracturas, que no hubiera golpes serios. «Está bien», murmuró Guadalupe. «Todo está bien». Don Beto, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Don Beto intentó hablar. Su boca se movía, tratando de formar palabras, pero solo salían sonidos rotos. La frustración en su rostro era desgarradora. Guadalupe tomó su mano. «Tranquilo, respire profundo, tome su tiempo». Don Beto cerró los ojos, respiró 3 veces y luego lo intentó otra vez. «No la despidas». 3 palabras que le tomaron casi 30 segundos pronunciar. 3 palabras cargadas de súplica.
Ricardo se quedó paralizado en la puerta. Don Beto continuó. Cada palabra un esfuerzo monumental. Ella es lo único bueno que me queda. El silencio en esa habitación era aplastante. Guadalupe sintió que se le partía el corazón. Don Beto, no se preocupe por mí. Usted concéntrese en estar bien. Pero don Beto negó con la cabeza con vehemencia. No me dejes solo, logró decir. Por favor. Ricardo carraspeó incómodo. Padre, nadie te va a dejar solo. Contrataré a alguien más profesional, alguien con experiencia médica. No quiero profesional, dijo don Beto con sorprendente claridad. Quiero a Guadalupe. Lupita miró a Ricardo Alcázar, quien parecía completamente desconcertado, totalmente fuera de lugar. Era obvio que don Beto interviniera, no estaba en sus planes. A ver, papá, comenzó Ricardo con una voz que intentaba sonar suave. Lupita es buena persona, seguro, pero necesitas cuidados especializados, alguien que sepa lo que está haciendo. Ella sabe, insistió don Beto con firmeza. Ella sabe más que cualquier enfermera, ella me conoce, me entiende. Ricardo Alcázar volteó a ver a Lupita con una mezcla de frustración e incredulidad. Le has estado lavando el coco, ¿verdad? Por eso defiende tanto su trabajo. Lupita se levantó de golpe, temblando de indignación. Yo no le he lavado el coco a nadie. El cariño no se puede inventar, don Ricardo. Su suegro me aprecia porque lo trato como a una persona, no como a un estorbo, porque lo escucho cuando intenta hablar en lugar de interrumpirlo, porque me importa si está triste o si le duele algo. ¡Basta!, interrumpió Ricardo Alcázar, alzando la voz. Ya tomé mi decisión. Se acercó a don Beto y le habló como si fuera un niño chiquito. Papá, Lupita ya no puede trabajar aquí. Voy a contratar a una enfermera profesional que pueda cuidarte como se debe. Don Beto se soltó a llorar, pero con ganas. No, repetía una y otra vez, desesperado. No, no, no. Ricardo Alcázar se volteó hacia Lupita. Tienes hasta el final del día para recoger tus chivas. Te pago el mes completo de liquidación. Lupita no daba crédito a lo que oía. ¿Me está corriendo delante de él? ¿Así nomás? ¿Después de 3 años de servicio? ¿Después de 3 años de un trabajo mediocre y de pasarte de lista? Dijo Ricardo Alcázar con toda frialdad. Sí, y deberías dar gracias de que te doy liquidación, la neta. Lupita miró a don Beto, que seguía llorando desconsoladamente en su sillón. Quería decirle que todo estaría bien, que encontraría la manera de seguirlo visitando, de cuidarlo de alguna forma, pero sabía que sería una mentira. Don Ricardo no me va a dejar volver a verlo, ¿verdad? Dijo Lupita en voz baja, casi un susurro. Ricardo Alcázar no respondió. No era necesario. Lupita se arrodilló una última vez junto a don Beto. Tomó su mano temblorosa entre las suyas. Quiero que recuerde algo, don Beto. Usted no es un estorbo. Usted es un hombre valioso, lleno de sabiduría y experiencia. Estos meses con usted han sido un regalo para mí. Ha sido un honor conocerlo. Las lágrimas corrían a mares por el rostro de don Beto. Y quiero que siga tocando el piano. Continuó Lupita con la voz quebrada. Aunque sea una notita al día, prométame que lo va a intentar. Don Beto asintió con la cabeza sin poder articular palabra. Lupita se puso de pie, miró por última vez a Ricardo Alcázar y salió de la habitación. Recogió sus poquitas pertenencias de la cocina, su mandil, su termo para el cafecito de olla, una foto de Sofía que tenía pegada en el refri y su cuaderno, ese cuaderno donde había documentado 6 meses de cuidados minuciosos, donde había anotado cada pequeña victoria, cada mejoría, cada momento de progreso. Lupita miró el cuaderno en sus manos, pensó en dejárselo a Ricardo Alcázar, en mostrarle todo el trabajo que había hecho, toda la investigación, todo el amor que había puesto en cuidar a don Beto, pero sabía que no serviría de nada. Ricardo Alcázar ya había decidido quién era ella en su mente.
una simple trabajadora del hogar que no conocía su lugar. Lupita dejó el cuaderno en la mesa de la cocina y salió por la puerta trasera. No sabía que ese cuaderno lo cambiaría todo. No sabía que en 3 semanas Ricardo Alcázar estaría de rodillas rogándole su perdón, porque la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz, y cuando lo hace, no deja lugar para excusas, ni para justificaciones, ni para el orgullo. Los primeros 3 días después del despido de Lupita fueron los peores de la vida de don Beto. No comía, no hablaba, no se movía de su sillón junto a la ventana. Solo miraba el jardín con ojos vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Ricardo Alcázar contrató a una enfermera profesional, María Elena López, con 15 años de experiencia en cuidado geriátrico, credenciales impresionantes, referencias impecables, exactamente el tipo de profesional que Ricardo Alcázar había insistido que don Beto necesitaba. Don Beto la rechazó desde el primer día. Cuando María Elena intentó ayudarlo a vestirse, don Beto se negó rotundamente. Cuando intentó darle su medicamento, don Beto giró la cabeza con desprecio. Cuando intentó iniciar una conversación, don Beto cerró los ojos y se quedó en silencio absoluto. No es nada personal, le explicó Ricardo Alcázar a María Elena después de la primera semana frustrante. Mi suegro está pasando por un periodo de ajuste, pero no era un periodo de ajuste, era algo mucho más profundo. Don Beto estaba en huelga, una huelga silenciosa contra la injusticia de que le hubieran arrebatado a la única persona que lo hacía sentir humano. Para el día 10, don Beto había perdido casi 3 kilos. Sus temblores, que habían mejorado tanto con Lupita, habían vuelto con una intensidad alarmante. Ya no podía sostener una taza, ya no podía pronunciar más de 2 o 3 palabras seguidas. Era como si todo el progreso de 6 meses se hubiera borrado en 10 días. Desaparecido. Ricardo Alcázar lo notó, por supuesto, pero se dijo a sí mismo que era solo temporal, que don Beto eventualmente aceptaría a María Elena, que todo volvería a la normalidad. Se dijo muchas mentiras en esos días, muchísimas. Para el día 14, María Elena renunció. Con todo respeto, don Ricardo, le dijo mientras empacaba sus cosas. Su suegro no necesita una enfermera, necesita a alguien que le importe. Y francamente, no sé si usted es esa persona. Esas palabras se clavaron en Ricardo Alcázar más profundo de lo que quería admitir. Contrató a otra enfermera, luego a otra. Para el día 21 ya había pasado por 4 enfermeras profesionales. Todas renunciaron. Todas dijeron básicamente lo mismo. Don Beto no está cooperando porque no quiere vivir así. Y entonces llegó la crisis. La tragedia, día 22. Ricardo Alcázar recibió una llamada a las 3 de la mañana de la 5ª enfermera, Guadalupe. Necesita venir inmediatamente. Don Beto no está respondiendo. Ricardo Alcázar condujo a través de la ciudad desierta con el corazón en la garganta. Cuando llegó, encontró a los paramédicos ya en la casa. Don Beto estaba siendo cargado en una camilla. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo Alcázar, su voz quebrándose por primera vez en años. Uno de los paramédicos, un hombre joven con expresión seria, respondió: parece que dejó de tomar sus medicamentos hace varios días. Su presión arterial está peligrosamente baja. Está severamente deshidratado. Lo llevamos al hospital ABC. ¿Cómo que dejó de tomar sus medicamentos? Ricardo Alcázar miró a Guadalupe, quien parecía al borde de las lágrimas. Los escupía, explicó Guadalupe sollozando. Yo intentaba darle las pastillas, pero él las escondía bajo su lengua. Y las escupía cuando yo no estaba mirando. No me di cuenta hasta esta noche, cuando las encontré debajo de su almohada. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Se inclinaba bajo sus pies. En el hospital ABC de la Ciudad de México, los doctores fueron directos.
Don Beto Alcázar estaba en una espiral de autodescuido que podría matarlo en cuestión de días. Si no se revertía, no era solo el Parkinson, era depresión severa, era pérdida de la voluntad de vivir. Su suegro se está dejando morir, dijo el doctor Herrera sin rodeos. Y francamente, don Ricardo, a menos que descubra qué fue lo que cambió en las últimas 3 semanas, no sé si podamos salvarlo. Ricardo se sentó en la sala de espera del hospital, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en años, lloró. Había estado tan seguro de que estaba haciendo lo correcto, tan seguro de que Lupita estaba cruzando límites, de que no era profesional, de que don Beto necesitaba cuidado especializado. Pero ¿qué tal si había estado equivocado? Ricardo regresó a la residencia vacía al amanecer. Caminó sin rumbo por las habitaciones silenciosas. Todo se sentía frío, estéril, como un museo, en lugar de un hogar. Subió a la habitación de don Beto. El piano todavía estaba ahí, cubierto de polvo, las partituras musicales esparcidas en el atril. Ricardo se sentó en la banca del piano y notó algo. Había manchas de humedad en las teclas, lágrimas secas. Don Beto había estado intentando tocar solo. Había estado intentando recrear esos momentos con Lupita y no había podido. Ricardo sintió que algo se rompía en su pecho. Bajó a la cocina buscando un cafecito de olla y fue ahí donde lo vio, en la mesa de la cocina. Parcialmente cubierto por el periódico del día que Lupita se fue, estaba un cuaderno de pasta azul. Ricardo lo recogió. Curioso, no tenía nombre en la portada, solo una fecha. Marzo 15 de 2025. Abrió la primera página y lo que leyó cambió todo. Registro de cuidados. Don Alberto Alcázar, iniciado por Guadalupe Lupita Reyes, 15 de marzo de 2025. Objetivo: documentar progreso, síntomas y métodos que funcionan para mejorar la calidad de vida de don Beto. La primera entrada era de hace 6 meses, justo cuando Lupita había comenzado a trabajar en serio en el cuidado de don Beto. Marzo 15. Consulta con el doctor Herrera. Don Beto fue diagnosticado con Parkinson hace 5 años, pero los síntomas han empeorado significativamente en el último año. El doctor mencionó que la estimulación cognitiva y física podría ayudar a reducir la velocidad de deterioro. Sugirió musicoterapia, dado el background de don Beto como profesor de música. Investigar más sobre esto. Ricardo se quedó paralizado. El doctor Herrera había mencionado la musicoterapia. Lupita no había mentido. Continuó leyendo. Marzo 18. Pasé 3 horas en la biblioteca Vasconcelos, investigando sobre el Parkinson. Encontré estudios sobre musicoterapia. La Universidad de Toronto hizo una investigación en 2018, mostrando que la música familiar puede reducir los temblores temporalmente en un 60% de los pacientes. Debe ser música que el paciente conoce y ama. Voy a intentar con música de compositores mexicanos. Era la especialidad de don Beto. Ricardo pasó la página con manos temblorosas. Marzo 20. Primera sesión informal de música. Puse Noche Criolla de Agustín Lara en mi teléfono mientras limpiaba la habitación. Don Beto reaccionó inmediatamente. Los ojos se enfocaron. El pie derecho siguió el ritmo. Los temblores disminuyeron notablemente durante los 4 minutos de la pieza. Cuando terminó la música, los temblores volvieron, pero don Beto estaba más alerta, más presente. Esto funciona. Necesito hacer más. Página tras página. Lupita había documentado todo, cada pequeño experimento, cada descubrimiento, cada fracaso y cada éxito. Marzo 25. Logré que un amigo me ayudara a mover el piano a la habitación de don Beto, mientras don Ricardo estaba en un viaje de negocios. Espero que no se moleste, pero pienso que don Beto necesita esto más que una sala impecable necesite un piano decorativo.
Ricardo recordó haber notado que el piano había sido movido. Había asumido que lo había ordenado. Y luego olvidado. Marzo 28. Don Beto intentó tocar el piano por primera vez. Los temblores demasiado severos, no pudo ubicar las manos en las teclas. Lloró de frustración. Rompió mi corazón. Mañana voy a investigar técnicas de estabilización de manos. Marzo 30. Encontré un video en YouTube sobre cómo ayudar a pacientes con Parkinson a realizar tareas motoras finas. La clave es la estabilización externa. Intenté sostener las manos de Don Beto mientras tocaba. Funcionó. Logró tocar 3 notas: do, mi, sol. Vi esperanza en sus ojos por primera vez. Ricardo no podía dejar de leer. El cuaderno estaba lleno, página tras página, de anotaciones meticulosas. Horarios de medicación optimizados: 8:00 am, levodopa 100 mg con desayuno ligero. Nota: Don Beto tolera mejor las medicinas si come antes una manzana. No tolera cítricos en la mañana. 2:00 pm, levodopa 100 mg con almuerzo. Nota: asegurar que el almuerzo incluya proteína. La pasta sola hace que se sienta mareado. 8:00 pm, levodopa 100 mg con cena. Nota: la cena debe ser temprano. Si come después de las 8 pm, tiene problemas para dormir. Había listas de comidas que Don Beto podía comer sin dificultad. Texturas que funcionaban. Temperaturas ideales. Comidas que funcionan. Sopa de verduras licuada. Temperatura templada. No caliente. Don Beto puede sorberla sin quemarse incluso con temblores. Plátano machacado con granola suave. Le gusta la textura y puede comerlo con una cuchara grande. Pollo desmenuzado en caldo. Fácil de masticar. No requiere cortar. Comidas que no funcionan. Carne en trozos. Requiere mucha coordinación para cortar y masticar. Vegetales crudos. Don Beto se frustra intentando pincharlos con el tenedor. Cualquier cosa con arroz suelto. Los granos se escapan del tenedor, causa frustración. Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lupita había pensado en todo, en cada detalle minúsculo que hacía la vida de Don Beto más fácil, más digna. Continuó leyendo. Progreso en musicoterapia. Semana 1-2. Solo escuchar música. Reducción de temblores durante la música, aproximadamente 40%. Semana 3-4. Introducción al piano con soporte de manos. Don Beto logra tocar 5-8 notas consecutivas. Semana 5-6. Don Beto puede tocar melodías simples con soporte. Estrellita, ¿dónde estás? Completa. Lloró de alegría. Semana 7-8. Comenzamos con piezas más complejas. Don Beto recordó la digitación de Para Elisa de Beethoven. Sus dedos recuerdan incluso cuando su cuerpo no coopera. Semana 12. Don Beto puede tocar hasta 30 segundos de música con soporte antes de que la fatiga cause temblores severos. Esto es un progreso increíble. Y luego Ricardo llegó a una entrada que lo destrozó completamente. 10 de mayo. Don Beto habló hoy sobre Don Ricardo. Le tomó 15 minutos formar las frases completas, pero lo que dijo fue importante. Él dijo: mi yerno era buen hombre. Cuando su esposa murió, me prometió que cuidaría de mí, que no me dejaría solo, pero ahora está tan ocupado siendo importante que olvidó cómo ser bueno. No lo culpo, el dolor lo cambió. Ricardo tuvo que dejar el cuaderno y caminar hacia la ventana. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, sin control. Don Beto no lo culpaba. Incluso después de ser abandonado emocionalmente, incluso después de ser tratado como un mueble más en la residencia, Don Beto no lo culpaba. Pero Ricardo se culpaba a sí mismo. Respiró profundo y volvió al cuaderno. Había más. Las últimas entradas eran de la semana antes de que Guadalupe Lupita fuera despedida. 8 de septiembre. Don Beto preguntó por mi hija Sofía hoy. Quiso saber sobre sus estudios.
Le conté que Sofía quiere ser doctora, pero yo no sé si podré pagar la universidad. Don Beto intentó decir algo sobre ayudar, pero le dije que no. No estoy haciendo esto por dinero. Lo hago porque Don Beto merece ser tratado con dignidad. Punto. 10 de septiembre. Don Ricardo casi nos descubre hoy durante la sesión de musicoterapia. Tuve que inventar una excusa sobre por qué el piano estaba destapado. Me preocupa que algún día me despida por mover cosas sin permiso, pero vale la pena el riesgo. Ver a Don Beto tocar, ver la alegría en su rostro, vale cualquier riesgo. Y la última entrada, escrita el día que Ricardo la confrontó, 15 de septiembre. Hoy Don Ricardo me vio tocando el piano con Don Beto. Sé que viene la confrontación, he ensayado qué decir 1000 veces, pero la verdad es simple. Amo a este anciano como si fuera mi propio abuelo, no porque me pague, sino porque veo en él todo lo que mi abuelo fue antes de que el Alzheimer se lo llevara. No pude salvar a mi abuelo, pero tal vez puedo darle a Don Beto lo que mi abuelo nunca tuvo: dignidad, compañía, amor. Si me despiden hoy, al menos sé que estos 6 meses significaron algo. Sé que Don Beto tuvo 6 meses donde se sintió humano otra vez. Eso es suficiente. Ricardo cerró el cuaderno con manos temblorosas. Se dejó caer en una silla de la cocina y lloró como no había llorado desde el funeral de su esposa. Un mar de lágrimas. Guadalupe, Lupita, no había estado cruzando límites. Guadalupe, Lupita, había estado salvando a Don Beto. Guadalupe, Lupita, había estado haciendo el trabajo que Ricardo debería haber estado haciendo, y él la había despedido. La había acusado de manipulación, de incompetencia, de tener motivos ocultos. ¡Qué injusticia! Cuando lo único que había tenido Guadalupe, Lupita, era amor puro y simple por un anciano olvidado por su propia familia. Ricardo abrió el cuaderno otra vez y buscó entre las páginas finales. Ahí, en una letra pequeña y cuidadosa, encontró algo más. Información de contacto de emergencia. Guadalupe Lupita Reyes, 55 28 47 9163. Dirección: calle Morelos, 847, apto 3B, Iztapalapa, Guadalupe. Lupita había dejado su información, por si acaso Don Beto la necesitaba. Incluso después de ser despedida injustamente, incluso después de ser acusada de manipulación, Guadalupe Lupita había dejado una forma de contactarla por si Don Beto entraba en crisis. ¡Qué bondad! Porque ella sí entendía algo que Ricardo había olvidado. Llamar a alguien significa estar ahí, incluso cuando no es conveniente, incluso cuando no te pagan, incluso cuando te cuesta algo. Ricardo miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. Podía ir al hospital ABC a ver a Don Beto. Podía sentarse junto a su cama y decirle que encontraría otra enfermera profesional. O podía hacer algo diferente. Podía hacer lo correcto. Ricardo tomó su teléfono y marcó el número que Guadalupe Lupita había dejado. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces una voz cautelosa. Bueno, Guadalupe Lupita, soy Ricardo Alcázar. Silencio del otro lado de la línea. Un silencio aterrador. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte esto. Sé que fui horrible contigo. Sé que no merezco tu consideración. Pero Don Beto está en el hospital ABC. Se está dejando morir. Y leí tu cuaderno. La voz de Guadalupe Lupita vino en un susurro. ¿Cómo está? Mal, muy mal. Los doctores dicen que ha perdido la voluntad de vivir. Ricardo respiró profundo. Guadalupe Lupita, leí cada palabra de tu cuaderno. Leí sobre la musicoterapia, sobre los horarios de comida, sobre el progreso que documentaste, sobre cómo llegabas temprano y te quedabas tarde sin cobrar, sobre cómo investigabas en tus días libres. Más silencio, un silencio profundo. Y leí lo que escribiste sobre mí,
sobre cómo don Beto no me culpa por abandonarlo. La voz de Guadalupe Lupita se quebró. Don Beto lo ama a don Ricardo. Siempre habla de usted, de lo buen hombre que es, de cómo el dolor por perder a su esposa lo cambió, pero que bajo eso sigue siendo bueno. Esas palabras fueron como cuchillos. No merezco esa gracia, dijo Ricardo. No de don Beto, y ciertamente no de ti, pero te estoy llamando para rogarte que regreses, no como trabajadora del hogar, como lo que siempre fuiste. La persona que se preocupa por don Beto cuando nadie más lo hace. Guadalupe Lupita no respondió de inmediato. Necesito saber algo primero, dijo finalmente. ¿Por qué me llamó? ¿Por sentimiento de culpa? ¿Porque ninguna otra enfermera funcionó? Ricardo podría haber mentido. Podría haber dicho algo noble, pero Guadalupe Lupita merecía la verdad. Por todas esas razones, admitió. Porque me siento culpable, porque ninguna enfermera funcionó, pero también porque leí tu cuaderno y me di cuenta de algo. Te importa don Beto de una manera que yo olvidé cómo hacerlo, y él te necesita. Necesita a alguien que lo vea como persona, no como paciente o como carga. Me doy cuenta ahora que siempre fuiste tú. Hubo una pausa larga. Voy al hospital, dijo Guadalupe Lupita finalmente. Pero no voy por usted, don Ricardo. Voy por don Beto, porque él no se merece sufrir por los errores de otros. Lo sé, respondió Ricardo. Y Guadalupe Lupita, gracias. La llamada terminó. Ricardo se quedó sentado en la cocina vacía, sosteniendo el cuaderno azul. Ese cuaderno que contenía más amor y dedicación en sus páginas que todo lo que él había mostrado en los últimos años. Y supo que cuando llegara al hospital, tendría que hacer algo que nunca había hecho bien. Tendría que pedir perdón de rodillas. Guadalupe Lupita llegó al hospital ABC a las 9 de la mañana. Había tomado 2 camiones y el metro para llegar. Todavía vestía su uniforme de su nuevo trabajo, limpiando oficinas en las noches. No había tenido tiempo de cambiarse. Cuando llegó a la habitación de don Beto en el 3er piso, encontró a Ricardo sentado en una silla junto a la cama. Tenía el cuaderno azul en las manos. Ricardo levantó la vista cuando Guadalupe Lupita entró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Era claro que había estado llorando. «Viniste», dijo Ricardo, su voz ronca. Lupita no le respondió. Pasó directamente junto a él y se acercó a la cama donde don Beto yacía conectado a varios monitores. El anciano estaba dormido. Se veía frágil. Diminuto bajo las sábanas blancas del hospital, Lupita tomó la mano de don Beto con suavidad. «Don Beto, soy yo, soy Lupita». Los ojos de don Beto se abrieron lentamente. Por un momento parecía confundido, desorientado. Luego sus ojos se enfocaron en el rostro de Lupita y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, era un llanto profundo, desgarrador, como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto y liberado. Un torrente de emoción. «Estoy aquí», susurró Lupita acariciando su mano. «Estoy aquí, don Beto, no lo voy a dejar». Don Beto intentó hablar, pero no podía formar las palabras. Solo apretó la mano de Lupita con toda la fuerza que sus músculos debilitados podían reunir. Lupita se volteó hacia Ricardo Alcázar, quien seguía sentado en la silla, observando la escena con expresión destrozada. «¿Qué dijeron los doctores?» Ricardo Alcázar se aclaró la garganta, que está severamente deshidratado y desnutrido, que dejó de tomar sus medicamentos hace casi 2 semanas, que su depresión es tan severa que está afectando su salud física. Lupita asintió, su rostro serio. «Voy a necesitar hablar con el doctor Herrera. Necesito saber exactamente qué se perdió en estas 3 semanas para poder recuperarlo». «Lo que sea que necesites», dijo Ricardo Alcázar de inmediato. «Cualquier cosa». Lupita finalmente lo miró directamente. «¿Por qué me llamó realmente, don Ricardo?» Ricardo Alcázar
Se puso de pie. Podría decir algo noble, pero te mereces la verdad cruda. Te llamé porque soy un cobarde, que no sabía cómo enfrentar que lastimé a alguien que amo por mi propio orgullo y ceguera. Te llamé porque leí tu cuaderno y me di cuenta de que has sido mejor familia para don Beto en 6 meses que yo en 5 años. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Te llamé porque don Beto se está muriendo, porque yo lo alejé de la única persona que lo hacía querer vivir. Y eso me convierte en la peor clase de hombre. Lupita estudió su rostro. Leyó todo el cuaderno, cada palabra, cada anotación, cada observación meticulosa. Ricardo Alcázar miró el cuaderno en sus manos. Esto no es solo un registro médico, Lupita. Esto es un testimonio de amor, amor del tipo que yo olvidé cómo dar. El silencio en la habitación era pesado, roto solo por el sonido de los monitores médicos. Si regreso, dijo Lupita lentamente, y digo sí, hay condiciones. Lo que sea, respondió Ricardo Alcázar sin dudar. Primera condición, don Beto no es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Usted va a pasar mínimo 1 hora cada día con él, no trabajando en su laptop en la misma habitación, no revisando emails mientras él mira televisión. 1 hora real, presente, conectado. Ricardo Alcázar asintió. Acepto. Segunda condición, usted va a asistir a todas las citas médicas de ahora en adelante. Va a conocer a sus doctores, va a entender sus tratamientos, va a tomar decisiones informadas sobre su cuidado. Acepto, dijo Ricardo Alcázar otra vez. Tercera condición. Lupita respiró profundo. Don Beto necesita saber que es amado, no solo tolerado, no solo cuidado por obligación, sino genuinamente amado. Y si usted no puede darle eso, entonces necesita ser honesto para que podamos encontrar otra solución. Esa condición golpeó a Ricardo Alcázar como un puñetazo en el estómago. Yo lo amo, dijo Ricardo Alcázar, su voz apenas un susurro. Sé que no lo he demostrado, sé que he sido terrible, pero lo amo. Amaba a mi esposa con todo mi ser, y cuando murió, no supe cómo estar cerca de su padre sin que todo el dolor regresara. Así que me alejé, trabajé 70 horas a la semana para no tener que sentir, y en el proceso abandoné al único pedazo de familia que me quedaba. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ricardo Alcázar ahora. Pero eso no es excusa. El dolor no justifica crueldad. El dolor no justifica abandono. Estaba tan enfocado en mi propio sufrimiento que no vi el sufrimiento que estaba causando. Lupita lo miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, voy a regresar. El alivio en el rostro de Ricardo Alcázar fue inmediato. Pero hay una cosa más, añadió Lupita. Lo que sea, usted va a pedirle perdón a don Beto, de rodillas, y va a explicarle exactamente qué hizo mal y cómo va a cambiarlo. Ricardo Alcázar palideció ligeramente. Ahora, Ricardo Alcázar miró a don Beto, quien había estado observando todo el intercambio con ojos llorosos pero atentos. Ricardo Alcázar se acercó a la cama y lentamente, con movimientos cuidadosos, se arrodilló junto a ella. Don Beto, comenzó Ricardo Alcázar, su voz temblando. No sé si puedes perdonarme, no sé si merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo siento. Siento haberte abandonado emocionalmente. Siento haber estado tan consumido por mi trabajo que olvidé que tenía familia aquí, en casa, que me necesitaba. Don Beto lo miraba con atención absoluta. Siento haber despedido a Lupita. Ella tenía razón sobre todo, sobre la musicoterapia, sobre los cuidados, sobre que te mereces ser tratado con dignidad y amor. Y yo estaba tan cegado por mi propio orgullo que no pude verlo. La voz de Ricardo Alcázar se quebró completamente. Pero más que nada, siento no haber sido el hombre que le prometí a mi esposa que sería. Le prometí que te cuidaría, que nunca te dejaría solo.
y rompí esa promesa de la manera más cruel posible. Don Beto levantó su mano temblorosa y la puso en la cabeza de Ricardo Alcázar. Todos cometemos errores, logró decir don Beto con gran esfuerzo. Lo importante es lo que haces después. Ricardo Alcázar tomó la mano de don Beto y la sostuvo contra su rostro. Te prometo que voy a cambiar, voy a estar presente, voy a conocerte como Lupita te conoce, voy a ser familia de verdad. Don Beto asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lupita observaba la escena con lágrimas propias. Había venido preparada para ser fría, para mantener distancia profesional. Pero ver a Ricardo Alcázar finalmente romper, finalmente ser vulnerable, finalmente ser real, era algo que no había anticipado. Voy a ir a hablar con el doctor Herrera, dijo Lupita suavemente. Ustedes dos necesitan tiempo juntos. Cuando Lupita salió de la habitación, Ricardo Alcázar se quedó arrodillado junto a la cama, sosteniendo la mano de don Beto. Te he fallado en tantas formas, dijo Ricardo Alcázar, pero voy a pasar el resto de mi vida compensándolo. Lo prometo. Don Beto apretó su mano. Quédate, logró decir. Solo quédate. Y Ricardo Alcázar se quedó, por primera vez en años, canceló todas sus reuniones del día, apagó su teléfono y simplemente se quedó junto a don Beto. Los siguientes días fueron transformadores. Guadalupe, Lupita, regresó, no como trabajadora del hogar, sino como coordinadora de cuidados con un salario 3 veces mayor y la autoridad para tomar decisiones sobre el tratamiento de don Beto. Ricardo Alcázar insistió y Lupita, finalmente, aceptó. Trabajando en equipo con el doctor Herrera, Lupita desarrolló un plan de recuperación intensivo, nutrición especializada para recuperar el peso perdido, fisioterapia para recuperar la fuerza y, por supuesto, musicoterapia para recuperar el espíritu. Pero lo más importante, Ricardo cumplió su promesa. Cada día, sin excepción, pasaba mínimo 1 hora con don Beto. Al principio, era incómodo, años de distancia emocional. No, se borran en días, pero poco a poco, aprendieron a estar juntos otra vez. Ricardo le leía el periódico El Universal a don Beto cada mañana. Le contaba sobre su trabajo, pero esta vez, escuchando, cuando don Beto ofrecía perspectiva, con sus pocas palabras, cuidadosamente formadas. Y una tarde, 3 semanas después de que don Beto saliera del hospital ABC, Lupita sugirió algo. Don Ricardo, ¿ha considerado aprender a tocar el piano? Ricardo la miró sorprendido. ¿Yo? No tengo talento musical. No necesita talento, dijo Lupita con una sonrisa. Solo necesita presencia. A don Beto le encantaría tener a alguien con quien tocar, una pieza de Agustín Lara quizás. Y así, Ricardo Alcázar, director general de una compañía farmacéutica de millones de dólares, comenzó a tomar clases de piano. Era terrible al principio. Sus dedos eran torpes, sin coordinación. Tocaba las notas equivocadas constantemente. Pero don Beto, sentado junto a él, con Lupita estabilizando sus manos, lo alentaba. Mejor, decía don Beto después de cada sesión desastrosa. Estás mejorando. Y lo extraño era que Ricardo estaba mejorando, no solo en piano, sino en ser humano. Aprendió paciencia, aprendió que el progreso no siempre es medible en números y gráficas. Aprendió que a veces el éxito no se ve como un contrato firmado, sino como una sonrisa en el rostro de alguien que amas. 6 meses después, algo milagroso sucedió. Era un sábado por la tarde. Ricardo y don Beto estaban sentados juntos en el piano. Lupita observaba desde el sofá, sonriendo. Vamos a intentar esto juntos, dijo Ricardo. Estrellita, ¿dónde estás? Tú llevas la melodía.
Yo haré el acompañamiento simple que Lupita me enseñó. Don Beto asintió. Sus temblores seguían ahí, siempre estarían ahí, pero eran manejables ahora. Ricardo contó 1, 2, 3 y tocaron juntos, no perfectamente. Don Beto perdió el ritmo en la segunda línea. Ricardo tocó 2 notas equivocadas, pero terminaron la pieza completa. Cuando la última nota sonó, ambos se voltearon a mirarse y sonrieron. Lupita sacó su teléfono y tomó una foto. 2 generaciones conectadas por 88 teclas de marfil y ébano. Esa noche, mientras Lupita preparaba la cena, Ricardo se le acercó en la cocina. «Quiero que sepas algo», dijo. «He estado pensando mucho sobre lo que escribiste en tu cuaderno, sobre tu hija Sofía, sobre que quiere estudiar medicina». Lupita se tensó ligeramente. «Don Ricardo, ya le dije que no hice esto por dinero». «Lo sé», interrumpió Ricardo, «pero don Beto y yo hemos estado hablando y estamos de acuerdo. Queremos establecer un fondo educativo para Sofía, no como pago por tus servicios, sino como familia, porque eso es lo que eres ahora, Lupita. Familia». Lupita sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No puedo aceptar eso». «Ya está hecho», dijo Ricardo con firmeza pero gentileza. Don Beto insistió, dijo que su esposa era doctora y que sería un honor ayudar a otra joven a cumplir ese sueño. Las lágrimas corrían por el rostro de Lupita ahora. «No sé qué decir. Di que aceptas y di que vas a traer a Sofía a visitarnos pronto. Don Beto quiere conocerla». Lupita asintió, incapaz de hablar. Hubo un momento de silencio cómodo. «Gracias, Lupita», dijo Ricardo finalmente, «por no rendirte con nosotros, por ver algo bueno en mí incluso cuando yo no podía verlo, por enseñarme que el éxito real no se mide en dinero o poder, sino en las vidas que tocas y en el amor que das». «Solo hice lo correcto», respondió Lupita. «No», dijo Ricardo, «hiciste lo extraordinario y eso hizo toda la diferencia». Un año después, la enfermera del hospital ABC que me contó esta historia vio algo que la hizo sonreír. Don Alberto Mendoza llegó a su chequeo regular, caminando con andadera, sí, todavía con temblores, sí, pero caminando, acompañado por Ricardo de un lado y Lupita del otro. Y cuando el doctor Herrera le preguntó cómo se sentía, don Beto sonrió ampliamente. «Me siento amado», dijo con claridad sorprendente. «Y eso es lo único que importa». Esta historia me la contó esa enfermera hace 3 meses. Me dijo que la había marcado profundamente, porque le recordó algo que todos olvidamos a veces, que no importa cuánto dinero tengas, cuánto poder acumules, cuán importante sea tu trabajo, al final del día, lo único que realmente importa es cómo tratas a las personas, especialmente a las personas vulnerables que dependen de ti. Guadalupe Lupita Reyes podría haber aceptado el despido y seguir adelante. Nadie la habría culpado. Había sido tratada injustamente, acusada de cosas horribles, despedida sin consideración, pero eligió responder con gracia, eligió regresar cuando fue llamada, eligió dar una oportunidad a Ricardo de redimirse, y esa elección salvó 3 vidas. La de don Beto, quien encontró razón para vivir otra vez, la de Ricardo, quien aprendió a ser humano otra vez, y la de Lupita misma, quien descubrió que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, siempre trae bendiciones inesperadas. Antes de terminar, quiero compartir algo con ustedes. Si esta historia les tocó el corazón, si les hizo reflexionar sobre cómo tratan a las personas en sus vidas, los invito a dejar un super thanks, no por mí, sino como un recordatorio para ustedes mismos de que van a valorar a las personas que los cuidan, que los sirven, que están ahí, día tras día, haciendo trabajo invisible. Las Lupitas del mundo están en todas partes. Son las enfermeras que cuidan a nuestros abuelos. Son las maestras que ven potencial en nuestros hijos cuando nadie más lo ve.
Son las trabajadoras del hogar que hacen su trabajo con excelencia, incluso cuando nadie está mirando. Y merecen ser vistas, merecen ser valoradas, merecen ser tratadas con dignidad. Y para ustedes que están escuchando esto y se sienten como Lupita, que sienten que están dando todo y no reciben reconocimiento, quiero que sepan algo. Su trabajo importa, su compasión importa, su humanidad importa. El mundo necesita más personas como Lupita, personas que hacen lo correcto, no porque sea fácil, no porque sea rentable, sino porque es correcto. Sigan siendo esa luz, sigan siendo esa bondad, porque al final del día, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, la justicia se presenta de formas que jamás podríamos haber imaginado. Jamás. Me encantaría saber, ¿alguna vez te has sentido juzgado injustamente por defender lo que es correcto? ¿O has tenido una Lupita en tu vida que te brindó amor y apoyo cuando más lo necesitabas? Comparte tu historia aquí abajo en los comentarios. Queremos escucharte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia de Don Beto y Lupita, alguien que está luchando por hacer lo correcto, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, compártela con esa persona. Nunca sabes cuándo una historia puede cambiar la forma en que alguien ve las cosas o darle la fuerza que necesita para seguir adelante, para no rendirse. Gracias. Gracias de corazón por escuchar. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y recuerden siempre que el verdadero poder no se encuentra en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la inmensidad del amor que damos. Nos vemos en la próxima historia. Y cuídense mucho.